Hola, hola, estimados colegas. Vamos con esta sesión 4. Vamos a empezar con la sesión 4 de la resolución de la casuística en evaluaciones docentes, nombramiento y ascenso. Recuerden que esto va dentro de la subprueba de conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad, que significa la mitad del puntaje, 100 puntos de la prueba única nacional. Tenemos una parte general, tanto para nombramiento y ascenso, denominado principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. En esta ocasión estamos viendo el apartado de evaluación y retroalimentación. Hay que recordar que la evaluación es un proceso formativo, integral, sistemático y permanente, porque pretende recoger información sobre los avances y dificultades y también los logros que puedan tener los estudiantes en relación a sus competencias. Hay que cambiar también estos paradigmas que se tienen acerca de la evaluación, de ver que una evaluación solamente se centraba en aprobar y desaprobar. Debemos pasar a un nuevo paradigma en el cual, si nosotros tenemos información de los avances, dificultades, es para ayudar a los estudiantes para que puedan seguir mejorando. Y por otro lado, si antes la evaluación solamente se centraba en clasificar y dividir a los estudiantes en buenos estudiantes y malos estudiantes, pues ahora, con esta información, lo que pretendemos es que ellos se sientan capaces de seguir aprendiendo. Hay que recordar que no solamente es un cambio en la concepción de la evaluación, también la calificación, o mejor dicho, la valoración ha sufrido modificaciones. Si vamos a trabajar por competencias, pues esas competencias, si un estudiante demuestra que tiene un conocimiento o evidencia un nivel superior a la competencia esperada, pues tendría un AD, logro destacado. Y si por otro lado tiene el logro de esta competencia, tendría la A, logro esperado. Por otro lado, si tiene un calificativo B, es en proceso, cuando está cerca a cumplir lo que pretende el desarrollo de la competencia. Y finalmente tiene un calificativo de C en inicio, cuando tiene un progreso mínimo de esta competencia. Algunos maestros siempre se preguntan sobre cómo es la equivalencia. No hay ninguna norma, incluso en la evaluación de competencias que salió el año pasado, 2020, no hay una equivalencia. Las únicas equivalencias que hay entre esta forma de calificación y las notas es para bachillerato internacional, pero no hay una equivalencia en la norma acerca de las calificaciones. La única evidencia que tenemos es la del CIAGIE. En el CIAGIE, en el año 2018, se presentaron unas equivalencias, ya que en ese año se promovía ya cómo es que se iba a calificar de 0 a 20, pero su correspondiente de AD, A, B y C. AD, por ejemplo, es 20, o 18 a 20, ¿no? El A es de 14 a 17. En proceso sería 11 a 13 y en inicio de 0 a 10. Eso sería la equivalencia. Si vamos viendo cómo es todo este proceso de evaluar la enseñanza-aprendizaje de las competencias según el CENEP, primero debemos entender que se debe comprender la competencia a evaluar, y esta competencia implica también conocer las capacidades. El segundo paso es analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Recuerden que los estándares son la medida en cual se va progresando en el desarrollo de una competencia, y estos estándares también incluyen a las capacidades. El tercer paso es seleccionar o diseñar situaciones significativas. Estas situaciones significativas que nos van a ser el marco para darle un contexto al aprendizaje. El cuarto paso es utilizar criterios, estos criterios que pueden ser las capacidades, para construir nuestros instrumentos. El quinto criterio es socializar y comunicar estos criterios con los estudiantes y también explicárselos para que puedan comprender cómo van a ser evaluados y cuál es el criterio que tiene el docente para asignarle una valoración o calificación. Después, en el proceso se va retroalimentando a los estudiantes
hasta que llegue el nivel esperado y ajustando las enseñanzas a las necesidades identificadas. Además, se va a valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de la evidencia. Entonces vamos observando que hay una serie de componentes para poder evaluar. Los propósitos de aprendizaje que abarcan al enfoque del área, los enfoques transversales, las competencias y capacidades y el estándar y los desempeños. Por otro lado, tenemos la situación significativa, que es el contexto, también contiene el reto, y esta situación significativa tiene un contexto que es real o simulado. Todo esto en el marco de un aprendizaje situado, es decir, en un aprendizaje según los problemas de contexto que rodean al estudiante. Vamos a evaluar en función a la evidencia de aprendizaje y a esta evidencia vamos a aplicarle criterios de evaluación. Criterios de evaluación que nos sirven para retroalimentar una evaluación para el aprendizaje, para que el estudiante siga aprendiendo. Y criterios de evaluación que nos permiten valorar, es decir, calificar la evaluación del aprendizaje, lo que se conoce como la evaluación sumativa. Por otro lado, se van evaluando las habilidades cognitivas que son productivas, las de mayor demanda cognitiva, y estas se deben preferir a diferencia de las habilidades reproductivas o también llamadas memorísticas o mecánicas. Por eso es que podemos observar en esa forma helicoidal cómo es que se va promoviendo el desarrollo de habilidades cognitivas productivas o superiores, como son evaluar, demostrar, crear proyectos. Además, vamos a fijarnos que hay una preguntita, dice, ¿qué producciones pedimos que permitan evaluar cómo el estudiante toma decisiones y combina sus recursos? Entonces, sí, tenemos que promover actividades de alta demanda cognitiva. Los tipos de evaluación que vamos a ver en este marco son tres. Una evaluación diagnóstica que consiste en iniciar la planificación curricular recogiendo datos, recogiendo información para que tengamos una idea de las fortalezas y las necesidades de los estudiantes. También la evaluación formativa, que va a ser la evaluación del proceso, para poder informar a los estudiantes sobre qué están haciendo mal, cuáles son sus errores y cuáles son sus logros, sus aciertos. Esto en función al desarrollo de las competencias. Y la evaluación sumativa, que es la que certifica, la que acredita, la que coloca una nota para ver cuánto han alcanzado los estudiantes en un periodo formativo. Las bases en las que se sustenta la evaluación por competencias, vamos a ver que son la evaluación auténtica, la evaluación formadora, la evaluación basada en criterios y la evaluación dinámica del potencial de aprendizaje. Hay que recordar que si hablamos de un enfoque formativo, de una evaluación formativa, pues hay tres aspectos. Cuando el docente evalúa al estudiante, pues tenemos la heteroevaluación. Cuando los estudiantes se evalúan a sí mismos, esto sería la autoevaluación. Y cuando los estudiantes evalúan a sus pares, a sus otros compañeros, tenemos una coevaluación. En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje vamos a darnos cuenta que al inicio deben identificar las necesidades de aprendizaje. Y esto va a requerir mecanismos de diagnóstico. Por otro lado, en el proceso, durante el aprendizaje, se busca que el estudiante regule su aprendizaje. Y para esto hay que buscar mecanismos de devolución, o mejor dicho, de retroalimentación. Y al final del proceso de aprendizaje, pues se va a verificar los logros de esos aprendizajes. Y esto requiere de mecanismos de valoración. En otras palabras, calificación. Hay que darnos cuenta que una evaluación formativa trabaja con la devolución. Esta devolución que se conoce como retroalimentación. La retroalimentación o devolución te dice lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Y esto permite realizar autoajustes. Mientras más autoevidente sea la devolución o retroalimentación, mayor será la autonomía que tendrá cada estudiante. Y esto lo dice Wiggins, ¿para qué? Para que promovamos una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Entonces vamos observando que en el ciclo de la evaluación formativa iniciamos con un diagnóstico que nos permite saber hacia dónde vamos.
para determinar el propósito de aprendizaje, para formular los criterios de evaluación. Luego ya en el proceso nos vamos preguntando dónde estamos y esto nos va a permitir construir instrumentos de evaluación para recoger, analizar, interpretar evidencias y de esta manera vamos a identificar si el propósito inicial se está cumpliendo. Luego ya en un tercer momento nos preguntamos cómo seguimos avanzando y esto nos va a permitir brindar retroalimentación y también reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica para cerrar la brecha de la distancia entre el conocimiento que teníamos al inicio y el conocimiento al cual apuntábamos. Entonces vamos observando una diferencia entre la evaluación para el aprendizaje, que es la evaluación formativa, y una evaluación del aprendizaje, que es una evaluación sumativa. La evaluación para el aprendizaje, que es en el proceso y que permite regular el aprendizaje del estudiante, y se va a realizar mediante devoluciones, retroalimentaciones permanentes y adecuadas. Y la evaluación del aprendizaje, que es la evaluación sumativa, pues se hace al final, ¿no?, para dar cuenta del aprendizaje y se realiza mediante calificaciones y reportes. De esta manera, sí, tenemos bastantes términos. Habíamos dicho que una evaluación sumativa es una evaluación del aprendizaje. Esta evaluación del aprendizaje también se conoce como la evaluación para la certificación y para eso requiere valoración del trabajo de los estudiantes y establecer opiniones, juicios válidos y confiables acerca de sus logros en base a las evidencias. Por otro lado, la evaluación formativa va a requerir mecanismos de devolución o de retroalimentación al estudiante que permita que pueda reflexionar sobre lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal para que pueda mejorar. Es así que ya podemos establecer una falsa oposición, porque tanto la evaluación formativa como la evaluación sumativa se complementan. Y es en este complemento que nosotros vamos a darnos cuenta que en la evaluación formativa se evalúan procesos, es una evaluación cualitativa, es una evaluación buena, entre comillas, y en el caso de la evaluación sumativa, se evalúan resultados, es cuantitativa y es calificada como la mala. Pero esto no debe ser así, porque ambas son necesarias y tienen finalidades diferentes que se complementan. Y recuerden, en Tandem aprendemos contigo. Gracias por tu atención.